como todos los días, dispuestos a crearle... No, yo no creo conflicto. La verdad es que si usted ve la situación del buque, del transatlántico, del bicho ese, el portaaviones, no, es que no es un portaaviones, es como si fueran tres bloques del 23 de enero juntos. José Manuel Romano, que él no es romano, él nació en Maturín, pero es abogado constitucionalista y es nuestro invitado. Pero fíjate, primero que lo habían amarrado en Marruecos, después apareció aquí, cerquita, todavía no ha llegado, porque si lento, va a paso de tortuga. Además, yo creo que la tortuga lo pasa, pero él representa una amenaza. Entonces, a medida que se acerca, ya que no se lo dejaron por allá, sino que viene para acá, todo empieza otra vez la algarabía. Aquí uno de un solo... Ay, ¿qué va a pasar? Porque un día invaden, el otro no. Yo estoy angustiado. ¿Tú no estás angustiado? Bueno, Kiko, yo lo que estoy es preocupado porque realmente esas amenazas se ciernen sobre la República, nos impactan directamente a todos los ciudadanos y el país frente a eso debe tomar unas medidas de preservación esenciales para defender nuestra integridad territorial. Ahora, yo pienso también que están tratando de aplicar lo que se conoce como la diplomacia coercitiva, mecanismos de amedrentamiento, pero que no podemos tampoco por eso subestimar, porque se trata de la amenaza de la primera potencia del mundo y además en manos de un hombre que no tiene ningún tipo de estructuras para el ejercicio del gobierno, para el ejercicio de la autoridad, que hoy da una decisión, que mañana se desdice, que ese tipo de operaciones, por ejemplo, deben contar con la autorización del Congreso de los Estados Unidos. El Congreso de los Estados Unidos apenas sesionó el domingo para buscar un acuerdo que permita reabrir el gobierno después de 6 semanas de cierre que ha impactado sensiblemente en la economía de los Estados Unidos, incrementando la inflación, que ha conllevado a que los programas de subsidios alimentarios perdieran los fondos federales porque más de 2.600.000 empleados federales quedaron sin cobrar sus salarios y tuvieron que asistir a esas ayudas. Entonces, frente a un escenario nacional complicado desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, y que además con un presidente desquiciado que está desquiciando a la sociedad americana, yo creo que nosotros no podemos tomar no podemos minimizar el riesgo de esas amenazas, tenemos que tomar las medidas correspondientes como país, tenemos que unificarnos como nación, porque en este momento no se trata de defender al gobierno nacional. En este momento se trata de preservar los intereses y la integridad del país. Porque cualquiera que hace un planteamiento dentro de un marco polarizante como existe en la sociedad venezolana, entonces inmediatamente lo tienen que asociar con alguno de los dos polos. No, yo no tengo ningún complejo en reconocerme como un venezolano que va a defender la venezolanidad, que va a defender la soberanía territorial, que va a defender la integridad en cualquier circunstancia y cuando se trate de una amenaza que evidentemente existe contra Venezuela en este momento, una amenaza militar donde ha habido incluso ejecuciones extrajudiciales en el Caribe y en el Pacífico, porque si usted tiene la sospecha de que hay contrabando de drogas, hay unos protocolos en el derecho internacional, en el derecho marítimo internacional, que aplica también para los Estados Unidos, porque el presidente Trump no comprende que él está sometido a la institucionalidad de su país y a la institucionalidad mundial y pretende entonces dirigir los destinos del mundo de forma arbitraria. Entonces, frente a una amenaza como esa, que es seria, que es cierta, yo como venezolano tengo una posición muy clara, la defensa de la integridad nacional. Vamos a seguir hablando. Oye, me gustó cómo lo planteaste, fíjate. Como tú eres abogado, fíjate, la institucionalidad americana, que pasó por una guerra civil para consolidarse, es la que ha producido ese enorme país. Instituciones sólidas, que además dependen, en cada estado varían, pero hay un concepto de confederación. Sí, es un estado federal, sí, pero hay un... Sí. Entonces, ese es un gran país. Pero desde que el señor Trump apareció en escena, que empezó a decir que le habían robado las elecciones y nunca presentó las actas, por cierto, ha habido un discurso antisistema. Pero
no de los factores tradicionales de la izquierda, que son los que hacen esos discursos, sino de una cosa que se llama MAGA. Que no, ojo, no es el Magallanes. Por Dios, no me lo confundo. Tú eres magallanero. Claro, por supuesto. Mira, hay un discurso que ve la globalización de una manera, no solo para restituir la hegemonía americana como imperio, como país dominante del mundo, sino que además hay una cosa muy intolerante, retroceso en el reconocimiento de la diversidad sexual, en la diversidad religiosa, desconocimiento de los aportes de los inmigrantes a la construcción de los Estados Unidos. Hay un discurso que tiene réplicas en Bolsonaro, en Milei, aquí con la señora Machado, que como yo digo, ella vive en Wisconsin, en Utah, por allá, porque no tiene ese concepto de nacionalismo que acabas de escribir tú, no entiende que hay una diferencia entre Estado y gobierno. Mira, Kiko, hay que tomar en cuenta la siguiente consideración. El presidente Donald Trump es el primer presidente de los Estados Unidos que llega a la Casa Blanca sin tener ninguna trayectoria política, avalado por haber sido un estafador inmobiliario y un showman, y su propósito es aprovechar la institucionalidad que implicó incluso procesos de guerras civiles para consolidarla y para instituirla como una democracia verdaderamente ejemplar ante el mundo, pero él llegó a la Casa Blanca para dinamitar las instituciones. Bueno, recordemos el precedente del asalto al Capitolio Nacional, al Capitolio Federal, que fue promovido por el propio Donald Trump, cuando él habla del supuesto fraude de las elecciones del 2020, quedó suficientemente demostrado en todas las acciones judiciales que se interpusieron ante las distintas instancias, que incluso muchos de sus asesores habían mentido para secundar ese discurso de Trump, que no aceptaba la derrota, porque en el fondo él es un transgresor de la institucionalidad, de las normas, que no se quiere ajustar a los mecanismos del Estado de Derecho. Y lo otro que tú señalabas, que en derecho se llama como progresividad de los derechos sociales. La sociedad americana en este momento se tiene que organizar para reivindicar esos derechos. Es decir, los avances que se han logrado en materia social, en materia de diversidad sexual, en materia política incluso, porque todo eso él lo quiere regresar a tiempos cavernarios. Entonces, yo creo que la sociedad americana está en un momento crucial para determinar su futuro y aprovechar también no solamente las elecciones de medio término del año próximo, sino desde ahora empezar a crear unos grandes movimientos, unos grandes esquemas de organización social que presionen para reivindicar esos derechos. Es decir, el derecho a la diversidad religiosa, el derecho, como te decía, a la diversidad, al reconocimiento de los avances que se logró, por ejemplo, con el matrimonio igualitario, que se puede estar o no de acuerdo con eso, pero lo que no se puede permitir en el marco de un Estado de Derecho es la regresión, sino el desarrollo progresivo de los hacia derechos. adelante, no tiene que ir hacia adelante. Pero las sociedades tenemos que hacer la fuerza suficiente para que los representantes de las instituciones, y más cuando hay un presidente con las características de Trump, para que podamos lograr esos cambios que son determinantes en función de nuestros propios derechos. Doctor Romano, usted está hablando de derechos y bien, pero aquí cuando está Yesenia, derechos